amiguitos. ¿Recuerdan que la vez pasada compartíamos sobre unos beneficios que tenemos en Cristo? Pues hoy estudiaremos uno de ellos, la justificación. Pon mucha atención. La justificación significa que aun cuando nosotros somos culpables de nuestros pecados, Dios nos hace justos delante de Él. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puedo ser justificado? Bueno, pues 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, es refiriéndose a Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha justificado. Dios, al mirarnos, ya no mira nuestro pecado, sino mira el sacrificio que hizo su Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros, el cual hemos aceptado por fe para el perdón de nuestros pecados. Hacer buenas obras no nos hace justos. Lo único que sí nos hace justos es la gracia de Dios que nos da fe para aceptar a Jesús en nuestro corazón. Así que si tú ya tienes una relación con Dios, si has aceptado su regalo de salvación, agradece a Dios por ello. Si aún no lo has hecho, pero quieres recibir ese regalo y ser llamado justo por el sacrificio de Jesús, lo único que tienes que hacer es decirle a Dios que quieres eso para ti. Y te invito a que platiques con tus papás, tíos o abuelitos sobre esta importante decisión que has tomado. Nos vemos la próxima. Bye. Intermedios. Lección 26. Yo también fui crucificado. El pecado es la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva ante los ojos de Dios. Como lo hemos explicado antes, el pecado entró a la humanidad por medio de Adán y Eva. El pecado se inicia cuando llega a la mente como un dardo, se acepta y se manda al corazón, y en el corazón se engendra, se disfruta, se desea, se codicia y se actúa. Una de las principales entradas del pecado es la vista. Dice la Biblia en Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El pecado es individual. El alma que pecare, esa morirá. El pecado esclaviza. Recuerda que el pecado trae como consecuencia la muerte. Después de haber visto todas las consecuencias que tiene el pecado, tengo que darte buenas nuevas. No te preocupes, pues el pecado tiene solución en Cristo Jesús. Por lo que si te llegas a preguntar si moraremos pues en el pecado después de estar limpios, pues si pecamos, sabemos que abogado tenemos delante de Dios a Cristo Jesús. ¡Qué buena noticia! Nos vemos el próximo video. ¿Qué tal, hermanos? Un gusto compartir una lección más con ustedes. En esta ocasión la lección número 48, que tiene como título Amor que regocija, y continuamos estudiando estas lecciones acerca del amor de nuestro Dios. Y en esta oportunidad tendremos la bendición de estudiar el capítulo 15 de Juan. El propósito de esta lección es que como cristianos nosotros entendamos que ese amor que Dios tiene para con nosotros es un amor que nos produce gozo o que nos regocija. El amor de Dios trae gozo al corazón, particularmente a aquellas personas
le buscamos o que le buscan con amor, ¿no? Este texto que vamos a estudiar de Juan 15 habla acerca de una vid, ¿no? Y el título de ese capítulo de Juan 15 se llama Jesús la vid verdadera en algunas de nuestras versiones. Ahora, a manera de introducción, déjenme comentarles que la amistad es una de las metáforas que probablemente más se usan en el mundo de la teología para hablar de espiritualidad. Es decir, que la espiritualidad podríamos decir que es amistad con Dios, ¿no? Si yo tengo amistad con Dios, quiere decir que yo soy un ser espiritual. Quien cultiva una vida espiritual, también podemos decir que tiene una larga amistad con Dios, tan larga, que esa amistad inicia aquí en la tierra y continúa por la eternidad, allá cuando vayamos con Dios. Y por un lado también la imagen de la amistad es muy hermosa porque es una relación que se basa en el amor, es una relación, podríamos decir, amorosa y también es no solo es amorosa, sino que también es voluntaria, ¿no? O sea, nadie me obliga a ser amigo de alguien, ni nadie está obligado a ser mi amigo, ¿no? Aun cuando una de las partes, digamos que podemos decir que tiene más poder o que por su posición económica o por su posición, lo que sea, es superior a la otra, esto no afecta a la amistad. Son personas que se ven como iguales, que se ven con un mismo nivel, ¿no? Y la amistad se desarrolla, florece, ¿no? Se mantiene, puede llegar a crecer, ¿no? Y si por ejemplo decimos que la amistad entre los seres humanos ya tiene un calificativo de hermoso, pues imagínense ustedes la amistad con Dios, ¿no? Ese Dios que es la esencia del amor, y como decíamos en la lección anterior, de Dios se dice pues que Dios es amor, ¿no? En esta lección vamos a explorar esa espiritualidad entendida como amistad con Dios. Así lo vamos a ver, como una expresión del amor de Dios. Y dice ahí el versículo 1 de Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Las primeras palabras son yo soy, ¿no? Yo soy, y a lo mejor a nosotros pues, nos suena un poco normal que Jesús diga yo soy. Sin embargo, estas dos palabras significaban mucho para el pueblo de Israel, ya que en Éxodo 3:6 Dios se revela a Moisés así como yo soy, ¿no? Ustedes recordarán ese pasaje cuando Moisés se revela ante Dios, le dice yo soy, ¿no? Entonces es muy importante porque Jesús mismo, al usar esta frase yo soy, se está revelando como ese Dios verdadero. No solo eso, sino que esta frase yo soy aparece unas 31 ocasiones, estas dos palabras yo soy, en el Evangelio, ¿no? En este Evangelio de Juan aparece unas 31 ocasiones más o menos, en donde Jesús hace referencia a que Él es, ¿no? También, por otro lado, vemos el versículo 2 que dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Jesús mismo está haciendo una declaración contundente, ¿no? Una declaración contundente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién? Pues su Padre, que es el labrador, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es una palabra de juicio. Es una palabra de juicio contra toda aquella persona que no dé fruto, ¿no? Ahí está muy claro. Aquel que no lleve fruto lo quitará. Luego continúa diciendo el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús aclara que sus discípulos, a ellos les está hablando, a ellos se refiere, les dice ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Es una clara referencia a los años de discipulado, al tiempo que Jesús ha compartido con estos 12 discípulos y les invita a ellos a permanecer, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y les hace una invitación que está en el versículo 4.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús entonces les dice que permanezcan en él porque esa es la clave para llevar fruto, ¿no? Un pámpano solo, independiente de la vid, no puede dar más fruto, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para poder dar fruto, entonces, debemos permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Esto es bastante obvio, ¿no? Para dar mucho fruto, tenemos que estar en él. Y fíjense que es interesante porque dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No dice lleva fruto, sino lleva mucho fruto, ¿no? Esa es la clave. Para llevar mucho fruto tenemos que estar en Jesús. El versículo 6 también nos advierte acerca de las consecuencias de esta separación, de qué pasaría si nos separáramos de esa vid, ¿no? Y dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así como una rama cortada de un árbol pronto se seca, pronto muere, deja de ser y solo sirve como leña, de igual forma quienes se alejan de Jesús van a experimentar esa sensación de marchitarse, ¿no? De fuego, de juicio, ¿no? Porque para eso sirve la leña que no está, las ramas pues que se sueltan de un árbol, ¿no? La clave entonces para una vida exitosa es permanecer en Dios, así lo dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios también desea que las personas de fe den fruto abundante para su gloria, así lo dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, está claro que Jesús o que Dios desea que las personas de fe demos un fruto abundante, ¿no? En que llevéis mucho fruto, dice el versículo 8, y seáis así mis discípulos. Y por otro lado, también Jesús, Dios, a través de esta alegoría, dice que también nos ama, ¿no? Y nos invita a que permanezcamos en su amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El versículo 10 explica la relación entre la palabra de Dios, la obediencia y el amor. Fíjense cómo dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos la relación, como decía, entre la palabra de Dios, que es los mandamientos, la obediencia, que es guardarlos, y finalmente el amor, ¿no? Es una relación de tres cosas: la palabra de Dios, la obediencia y el amor. Si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor, ¿no? El versículo 11 añade también la dimensión del gozo, que es precisamente de lo que trata nuestra clase. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el asunto medular de nuestra lección, porque el amor de Dios, yo creo que muchas veces por lo que ustedes quieran, hermanos, por nuestra seriedad al ser cristianos, porque nos abstenemos de aparentemente los placeres de la vida y eso, como que la gente entiende que ser cristiano es aburrido o pudiera incluso catalogarse como triste, ¿no? Como una vida triste, como una vida sin sentido. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es todo lo contrario. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las personas entonces que tenemos una relación de amor y de amistad con nuestro Dios, experimentamos mucha alegría,
experimentamos la alegría de vivir, experimentamos la alegría de compartir, experimentamos la alegría misma de nuestra relación con Dios y con Jesús, y también Jesús mismo se regocija en eso, ¿no? Entonces, todo lo contrario, este versículo 11 dice que la relación con Dios es una relación de amor, y ese amor nos produce gozo. Y así llegamos a una de las declaraciones teológicas más profundas del Evangelio de Juan, que están en los versículos del 12 al 15. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Queda claro, pues, que nuestra relación de amistad con Jesús es el paradigma por el cual debemos juzgar todas nuestras relaciones. Jesús nos ha amado como nadie, como dice ahí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quiere decir, y Jesús lo hizo, ¿no? Jesús puso su vida por nosotros. Quiere decir que nadie nos ha amado como Jesús. Y este debería ser, como decía, el paradigma, ¿no? La forma en la que nosotros nos guiamos, ¿no? Y no solo con el que nos guiamos, sino que con el que juzgamos también nuestras relaciones. Jesús nos ha amado como nadie, y probando la veracidad de su amor, fue que decidió morir por nosotros. Este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y como yo os he amado, también podemos interpretar que Jesús nos ofrece su amistad sincera, porque no desea que estemos en una relación de sumisión, como platicábamos en la introducción, que las relaciones de amistad no tienen que ver con recibir algo a cambio, ¿no? Incluso una amistad puede darse entre personas de diferentes, como decíamos, condiciones económicas, sociales, lo que sea. Jesús no quiere tenernos sometidos ni cargar de violencia espiritual esa relación que nos ofrece, sino que de manera libre y voluntaria Jesús promete revelarse a sus discípulos y a sus discípulas todo lo necesario, todo lo que Él crea necesario, con tal de que nosotros podamos comprender y conocer a Dios. Por todo eso deberíamos mostrarnos agradecidos. El versículo 6 dice de la siguiente forma: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí vemos la iniciativa divina, ¿no? Es la iniciativa de parte de Dios, la iniciativa de parte de Jesús, de que Dios nos ha escogido libre y voluntariamente para entrar en una relación de amor con Él, ¿no? Y una relación espiritual que decíamos es como la amistad que tenemos con Dios. La relación espiritual es nuestra amistad con Dios. Dios nos eligió a nosotros no podíamos escoger a Dios, no lo podíamos elegir, sino que Él, en su grande amor, Él nos escoge para que demos fruto abundante, nuevamente dice ahí, para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Finalmente, el versículo 17: esto os mando, que os améis unos a otros. Y bueno, es un mandamiento claro, concreto, ¿no? Conciso. Pues bien, hermanos, a manera de conclusión, yo creo que tenemos que mencionar primero que este asunto de obediencia en nuestra cultura, en nuestro contexto, pues de pronto se entiende como algo negativo, ¿no? Como una sumisión, como que nos quieren tener sometidos, y pues probablemente nos identifiquen como fanáticos, ¿no? Como que, pues tú no eres libre de hacer nada porque todo lo tienes que obedecer. De hecho, en el versículo 14 que leímos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces podríamos decir, ¿por qué Jesús dice que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos mande? Quiere decir que cuando yo tenga una relación de amistad, ¿tengo que hacer lo que mi amigo dice? ¿O mi amigo tiene que hacer lo que yo digo para considerarlo mi amigo?
Entonces sí podríamos como cuestionar, ¿no? Como decir, pues de qué se trata la amistad, de que yo haga lo que mi amigo dice o de que mi amigo haga lo que yo digo. Esta interpretación está totalmente equivocada. El foco de la alegoría que veíamos acerca de la vid y los pámpanos es la relación de amor y de amistad entre Dios y sus discípulos, entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo. Dios no desea dominarnos. De hecho, Dios sabe que si hacemos lo que Él nos dice, vamos a tener una verdadera vida plena. Porque Él no nos da órdenes por mandar, ¿no? No nos da órdenes simplemente porque quiere que se cumplan sus caprichos. Las órdenes de Dios traen plenitud de vida, ¿no? Nos traen alegría. Dios no desea dominarnos, pues Dios no desea controlarnos, sino que a Dios le interesa que tengamos una vida plena y le interesa también entrar en una relación de dominación con la humanidad, donde los hombres y las mujeres hagamos su voluntad, porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Dios, por ejemplo, nunca nos va a decir que robemos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algo que Dios nos diría es que no robemos, ¿no? Y para ser sus amigos necesitamos no robar. Pero no robar nos va a traer consecuencias positivas. Robar, por el contrario, nos traería consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Dios desea que vivamos en amor y en paz. Dios desea que busquemos su amistad, su dirección, su compañía por amor, no por miedo. Dios no nos quiere amedrentar, sino quiere que vivamos una vida plena. Y así como el tronco le da vida a las ramas, el tronco de un árbol le da vida a las ramas, así Dios quiere darnos vida, verdadera vida, ¿no? No vida de esclavitud al pecado, ¿no? Así es como Dios nos ve. También podemos hablar acerca del tema del amor que trae ese gozo, como decíamos, al corazón del creyente. Jesús afirma su unidad, su identificación y su reciprocidad con Dios. Jesús nos ama, hermanos, Jesús nos ama con el amor de Dios. Nos ama de la misma forma en que Dios ama a Jesús. Eso dice el versículo 9. Fíjense cómo dice, ya lo leímos, pero dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Por eso Jesús nos invita a permanecer en su amor, en este amor intenso, divino. Imagínense ese amor tan puro entre Dios Padre y Dios Hijo, y de esa forma Jesús nos quiere hacer partícipes de ese amor, ¿no? Así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el versículo 11 aclara, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aclara el propósito de su amor. O sea, no solo nos ama por amarnos, nos ama porque nos quiere dar gozo. Porque nos quiere dar una vida pues distinta, pero no solo es un gozo o una alegría pasajera, sino que es un gozo completo que proviene de parte de Dios. De hecho, ese gozo no hay forma alguna de obtenerla, porque el gozo perfecto tiene que venir de alguien perfecto, y el único perfecto es Dios, ¿no? El gozo que Jesús ofrece no es fragmentario, no es por partes, es integral. Jesús desea que seamos felices en todas nuestras relaciones. El versículo 12, eso es lo que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? En realidad, esto tiene que ver con esa misma plenitud. Para que nosotros seamos completamente felices, necesitamos, por un lado, recibir el amor de Dios, ¿no? El amor de Jesús, pero por otro lado también compartir ese amor hacia los demás. Ese es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Jesús concluye, ¿no?, toda esta sección de su discurso recalcando su llamado al amor, al final, como lo veíamos en el versículo 17. Después de que ha hablado de que yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, aquel que no lleva será cortado y echado al fuego, etc., reafirma, concluye su llamado al amor. Esto os mando, dice el versículo 7, esto os mando, que os améis unos a otros.
La pregunta es, ¿qué significa vivir en el amor de Jesús en un mundo crucificado, devastado por el pecado? Quizá quiere decir, que usted y yo debemos dar nuestra vida por los demás. Después de todo, esa es la marca de la verdadera amistad. Entonces, no se trata, hermanos, de ir y morir en la cruz por otra persona, ¿no? Por otro amigo, no se trata de eso. Finalmente, ni siquiera tendría mucho sentido, ¿no? Porque Jesús ya lo hizo y nuestra muerte no representaría mucho, no serviría de mucho que nosotros fuéramos a morir a una cruz por alguno de nuestros amigos. Pero sí poner la vida, sí estar dispuestos a dar nuestra vida en servicio, ¿no? En tiempo, en económicamente, si así se requiere, por los demás, ¿no? ¿Se acuerdan cómo dice? Nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. Si nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, no solo nuestros recursos materiales, sino nuestras capacidades, nuestros dones, para favorecer a otros amigos nuestros, estamos dando nuestra vida y estamos demostrando que verdaderamente sabemos amar. Pues Dios les bendiga mucho, hermanos. Hasta aquí nuestra lección. Nos vemos la siguiente semana.